Hola queridos oyentes, en el episodio anterior, la verdad explotó como una bomba en la mansión Mendoza. Eduardo Vargas llegó para reclamar a su hijo Miguel, revelando que Carmen había mentido sobre todo, su matrimonio, su maternidad y el pasado violento que la obligó a huir. Ricardo salió devastado bajo la lluvia, incapaz de procesar tanta traición, y mientras Miguel empezaba a conocer al padre que nunca tuvo, Valeria Santana sonreía desde las sombras, moviendo piezas para su plan más cruel. Hoy descubriremos que cuando un corazón roto toma decisiones desesperadas, las consecuencias pueden cambiar el destino de todos para siempre. Porque hay verdades tan peligrosas que es mejor mantenerlas enterradas. Pero cuando alguien las desentierra, ya no hay vuelta atrás. Han pasado 3 días desde que Ricardo se fue. 3 días de silencio que pesaban como años. Carmen trabajaba en la cocina con movimientos mecánicos, como si las tareas de siempre pudieran devolverle un poco de normalidad, pero sus ojos estaban hinchados y tenía esa palidez de quien no duerme bien desde hace semanas. Miguel jugaba en el jardín con Eduardo. Era extraño verlos juntos. Eduardo le enseñaba a patear la pelota, le contaba historias inventadas, le hacía reír, y Miguel parecía un niño diferente, más alegre, más completo. Carmen los observaba desde la ventana. Sentía que se le partía el alma, porque veía en los ojos de su hijo algo que nunca había visto antes, la felicidad de tener un papá. Pero también veía en Eduardo algo que la aterrorizaba, la determinación de un hombre que no planea irse nunca más. «Niña», susurró doña Mercedes, acercándose por detrás, «tienes que comer algo». Carmen no apartó la vista del jardín. «No tengo hambre». Mercedes siguió su mirada hacia Eduardo y Miguel. ¿Él realmente cambió? Carmen suspiró. «No lo sé. A veces parece diferente, más tranquilo. ¿Y contigo?» Carmen se tensó. «Conmigo no habla más de lo necesario». «Eso puede ser bueno», murmuró Mercedes. «O puede ser que esté esperando el momento». Carmen giró hacia ella. «¿Qué momento?» Mercedes bajó la voz. «El momento de reclamar lo que cree que es suyo». En ese instante, Eduardo levantó la vista hacia la ventana, las vio observándolo, sonrió y saludó con la mano, como si todo fuera normal. Carmen retrocedió instintivamente. Mercedes apretó los labios. «Ese hombre está planeando algo más que visitas». En el estudio, don Roberto revisaba unos documentos con su abogado, el señor Herrera. El anciano se veía más frágil cada día, como si el peso de los secretos lo estuviera consumiendo. «Las visitas supervisadas están funcionando», dijo Herrera. «Eduardo Vargas no ha mostrado signos de agresividad». Don Roberto asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Y legalmente, por ahora, Carmen mantiene la custodia completa, pero...» Herrera dudó. «¿Pero qué? Eduardo puede solicitar custodia compartida. Y con su comportamiento actual, un juez podría considerar su petición». Don Roberto se recostó en su silla. «¿Y si Carmen fuera económicamente independiente?» Herrera frunció el ceño. «¿Se refiere a la herencia?» «Exactamente. Si Carmen fuera la heredera oficial, ¿eso cambiaría algo?» Herrera reflexionó. «Podría. Una madre con recursos tiene más posibilidades de mantener la custodia. Pero también ¿qué? También la convertiría en un objetivo más atractivo. Eduardo podría argumentar que Miguel tendría derecho a parte de esa fortuna, o al menos a beneficiarse de ella». Don Roberto cerró los ojos. «Entonces estamos en un callejón sin salida». En la habitación de Valeria, ella terminaba una llamada telefónica. Su sonrisa era de pura satisfacción. «Perfecto, Benítez. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Una semana más, máximo 2. El juez Moreno es comprensivo». Valeria soltó una risita. «Comprensivo con el precio correcto». «Exacto. Pero recuerde, señorita Santana, una vez que Eduardo tenga esos papeles, ya no podrá controlarlo». Valeria miró su reflejo en el espejo. «No necesito controlarlo. Solo necesito que destruya cualquier posibilidad de que Carmen y Ricardo estén juntos. Y después, Ricardo vendrá corriendo a mis brazos. Y Eduardo puede quedarse con lo que quiera». Colgó y se miró al espejo. Se veía radiante, como si la desgracia de otros la alimentara.
Pero su momento de triunfo fue interrumpido por unos golpes en la puerta. Adelante, apareció la mucama. Señorita Valeria, hay alguien que quiere verla. Dice que es urgente. Valeria frunció el ceño. ¿Quién? El señor Ricardo. Valeria sintió una descarga de adrenalina. Esto no estaba en sus planes. Hazlo pasar al salón pequeño. Estaré ahí en 5 minutos. Ricardo estaba parado frente al ventanal del salón pequeño. Tenía barba de 3 días, la ropa arrugada y esa mirada de hombre que ha tocado fondo. Cuando Valeria entró, él no se giró. «Hola, Ricardo». «Valeria». Ella se acercó con cuidado. «Te ves terrible». Ricardo soltó una risa amarga. «Me siento peor». Valeria se sentó en el sillón y cruzó las piernas elegantemente. «¿Dónde has estado estos días?» «En un hotel, pensando, bebiendo, odiándome». Valeria inclinó la cabeza con falsa compasión. «Ricardo, yo sé que duele, pero duele». Ricardo se giró bruscamente. «Duele descubrir que la mujer de la que te enamoraste es una mentirosa». Valeria se las arregló para verse triste. «Yo traté de advertirte». «No, Valeria. Tú trajiste a su exmarido violento a nuestra puerta. Eso no es advertir, eso es sabotaje». Valeria se puso de pie, fingiendo estar dolida. «¿Sabotaje? Yo te salvé de casarte con una mujer que te estaba usando». Ricardo la miró con incredulidad. «¿Usando? Carmen nunca me pidió nada». «Ah, no. ¿Y la herencia? ¿De verdad crees que fue casualidad?» Ricardo se quedó en silencio. Esa duda lo había estado carcomiendo durante días. Valeria aprovechó el momento. «Piénsalo, Ricardo. Una empleada humilde descubre que es heredera millonaria justo cuando el rico hijo soltero de la casa empieza a fijarse en ella». Ricardo se pasó las manos por el cabello. «No sé qué pensar de nada». Valeria se acercó y le tocó el brazo suavemente. «Yo sé lo que piensas. Piensas que mereces a alguien que no te mienta». Se acercó más. «Alguien como yo». Ricardo retrocedió. «Valeria, escúchame», susurró ella. «Nosotros teníamos algo real antes de que Carmen apareciera». Ricardo negó con la cabeza. «No, lo que teníamos era cómodo, pero nunca fue amor». Valeria sintió una punzada de rabia, pero la disimuló. «Y lo que sentías por Carmen sí era amor». Ricardo cerró los ojos. «Creí que sí». «¿Creíste?» «Ahora no sé si amaba a Carmen o a la mentira que ella creó». Valeria sonrió por dentro. Lo tenía exactamente donde quería. «Ricardo, te voy a decir algo, pero no como la mujer que te ama, como tu amiga». Ricardo la miró. «Carmen va a perder a Miguel». «¿Qué quieres decir?» «Eduardo no se va a conformar con visitas. Ya está moviendo piezas legales». Ricardo sintió una punzada en el pecho. «¿Cómo puedes saber eso?» Valeria se encogió de hombros. «Porque conozco a Eduardo. Y porque, digamos que tengo información». Ricardo la miró con sospecha. «¿Qué tipo de información?» «El tipo que puede ayudar a Carmen si ella fuera inteligente». Ricardo dio un paso hacia ella. «Explícate». Valeria sonrió. «Eduardo tiene un punto débil, su pasado. Pero para usarlo, Carmen necesitaría recursos legales, abogados caros, y para eso necesitaría su herencia». Oficialmente, Ricardo entendió de inmediato. «¿Quieres que presione a mi padre para que acelere el proceso?» «Quiero que hagas lo correcto». Ricardo se dirigió hacia la puerta. «Me voy». «¿A dónde?» «A pensar». Se detuvo en el umbral. «Valeria, si realmente te importo, no vuelvas a manipularme». «No te manipulo, te protejo». Ricardo la miró una última vez. «La diferencia es que Carmen mintió para proteger a su hijo. Tú mientes para protegerte a ti misma». Y salió. Valeria se quedó sola, pero no se veía derrotada. Se veía calculadora, porque había sembrado la semilla correcta. Ricardo iba a ayudar a Carmen. Y cuando lo hiciera, Valeria estaría lista para la siguiente jugada. En el jardín, Miguel corría detrás de la pelota mientras Eduardo la pateaba suavemente. Era una escena que podría haber sido hermosa si no fuera por la tensión en el aire. Carmen salió con una bandeja de limonada. ¿Tienen sed? Eduardo se acercó. «Gracias». Sus dedos se rozaron al tomar el vaso. Carmen retiró la mano rápidamente. «¿Cómo va todo?», preguntó él. «Bien. Miguel es un niño increíble». Carmen lo miró. «Sí, lo es». Eduardo bajó la voz. «Tiene tu sonrisa». Carmen se tensó.
Eduardo, y mi terquedad, continuó él, sonriendo, se parece mucho a nosotros cuando éramos jóvenes. Carmen dio un paso atrás. Eso fue hace mucho tiempo, pero Miguel existe. Es real. Carmen lo miró duramente. Miguel existe porque lo protegí. Eduardo bajó la mirada. Carmen, yo sé que cometí cosas terribles. Cosas. Carmen soltó una risa sin humor. Golpearme es una cosa. Eduardo apretó la mandíbula. Fue lo peor que he hecho en mi vida, pero lo hiciste. Sí, y voy a vivir con esa culpa para siempre. Carmen estudió su rostro, buscando señales de mentira, de manipulación. ¿Por qué regresaste, Eduardo? Porque perdí 5 años de la vida de Miguel. Y porque quiero ser el padre que él merece. Y yo, Eduardo la miró a los ojos. Tú mereces estar tranquila, y yo voy a demostrar que puedes confiar en mí. Carmen sintió algo extraño. No era perdón, pero tampoco era el miedo de antes. Eduardo, yo no puedo volver atrás. No te pido que vuelvas, solo te pido una oportunidad para demostrar que cambié. Carmen iba a responder cuando Miguel se acercó corriendo. Mami, mami, papá dice que sabe hacer aviones de papel. Carmen miró a Eduardo. ¿Papá? Eduardo se encogió de hombros. Él decidió llamarme así. Miguel tiró de la mano de Carmen. ¿Podemos hacer aviones? Carmen asintió. Claro, mi amor. Los tres se sentaron en el césped. Eduardo enseñó a Miguel a doblar el papel. Carmen observaba, tensa, pero por primera vez en años, Miguel tenía algo parecido a una familia, y eso la aterrorizaba tanto como la calmaba. Esa noche, Carmen se sentó en su cama con el sobre amarillento en las manos, la carta de Elena, su madre. Había evitado abrirla durante días, pero ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Deslizó el dedo por el borde y sacó 2 hojas escritas con letra temblorosa. Mi querida Carmen, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, don Roberto cumplió su promesa de encontrarte. Y también significa que yo ya no estoy contigo para explicarte la verdad que guardé toda tu vida. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Cuando don Roberto te habló de nuestra familia, estoy segura de que te dijo que Rosa Morales fue una mujer muy importante para él, y que yo crecí bajo su sombra. Eso es verdad. Rosa fue como una madre para mí, y don Roberto, en más de un sentido, fue como un padre. Por eso él hablaba de mí como su hija, aunque la verdad completa era más complicada. Carmen frunció el ceño. Rosa era empleada de la mansión Mendoza, y yo también lo fui. Pero cuando tenía 20 años, me enamoré de Santiago Mendoza, el hijo mayor de don Roberto. Carmen se quedó sin aire. Santiago y yo nos amamos en secreto durante 2 años. Él iba a hablar con su padre, iba a pelear por nuestro amor, pero murió en ese accidente de auto antes de poder hacerlo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Carmen. Cuando don Roberto se enteró de nuestro romance después de la muerte de Santiago, se enfureció, me culpó de haberlo distraído, de haber causado su muerte indirectamente. Me echó de la casa sin saber que yo estaba esperando a ti. Carmen sollozó. Criarte sola fue lo más difícil y lo más hermoso de mi vida. Cuando enfermé, le escribí a don Roberto. Le dije la verdad sobre ti. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré las cartas de Santiago, cuando vio tu foto, supo que eras su nieta. Carmen cerró los ojos. Mi amor, don Roberto no te mintió cuando te dijo que eras su nieta, pero no te dijo que eres algo más. Eres la hija de Santiago Mendoza. Eres la heredera por sangre directa. Carmen dejó caer la carta. Mi último consejo es este. El dinero puede comprarlo todo, excepto la felicidad. Si algún día tienes que elegir entre la riqueza y el amor, elige el amor. Carmen lloró como no había llorado en años, porque ahora entendía todo. Entendía por qué don Roberto la había aceptado tan fácilmente. Entendía por qué Ricardo se había sentido tan traicionado, y entendía por qué Valeria la veía como una amenaza. Ella no era solo una empleada que había resultado ser heredera. Era la hija del heredero original. Era la verdadera dueña de todo. Al día siguiente, don Roberto la llamó a su estudio. «¿Leíste la carta?», dijo sin preámbulos. Carmen asintió, con los ojos hinchados. «¿Por qué no me contó sobre Santiago desde el principio?». Don Roberto suspiró.
porque quería que me conocieras como el abuelo que debí ser, no como el hombre que perdió a su hijo por orgullo. Carmen se sentó frente a él. Realmente amaba a mi padre. Santiago era especial, generoso, rebelde, apasionado, como tú. Carmen sonrió a través de las lágrimas. ¿Y a mi madre? Don Roberto cerró los ojos. A Elena la respeté demasiado tarde. Cuando entendí que el amor de Santiago por ella era real, él ya no estaba. Carmen sintió un peso en el pecho. Por eso no le dijo a Ricardo sobre Santiago. Don Roberto la miró con ternura. Ricardo está herido, pero no está perdido. Solo necesita tiempo para entender que los secretos a veces son formas de proteger. Carmen negó con la cabeza. Tal vez ya es demasiado tarde. El amor verdadero encuentra la manera, dijo don Roberto. Si es real, regresará. Alguien golpeó la puerta. Adelante. Apareció Eduardo. Se veía nervioso, determinado. Don Roberto, Carmen, necesito hablar con ustedes. Don Roberto señaló una silla. Siéntese. Eduardo respiró hondo. Quiero ser honesto sobre algo. Carmen se tensó. ¿Qué? Eduardo sacó unos papeles del bolsillo. Mi abogado consiguió esto ayer. Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Era una orden de evaluación familiar y un inicio formal de proceso. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa que un juez va a evaluar nuestra situación para determinar qué es mejor para Miguel. Carmen palideció. Estás pidiendo la custodia. Eduardo la miró a los ojos. Estoy pidiendo ser parte de su vida. Oficialmente. Don Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Y qué tipo de participación busca? Eduardo dudó. Custodia compartida. Las palabras cayeron como piedras. Carmen se levantó. No, Carmen, no voy a dividir a mi hijo. Eduardo se puso de pie también. No se trata de dividirlo. Se trata de darle dos padres. Tú no fuiste su padre durante 5 años, porque no sabía dónde estaban. Don Roberto golpeó la mesa con la mano. Basta. Ambos se callaron. Eduardo, dijo don Roberto con autoridad, ¿está dispuesto a seguir con las visitas supervisadas mientras se resuelve esto? Eduardo asintió. Sí. ¿Y está dispuesto a someterse a evaluaciones psicológicas? Eduardo tragó saliva. Sí. Don Roberto miró a Carmen. ¿Y tú, estás dispuesta a colaborar con el proceso? Carmen se sintió acorralada. ¿Tengo opción? Siempre hay opciones, pero algunas son mejores que otras. Carmen miró a Eduardo, luego a don Roberto. Finalmente asintió. Haré lo que sea mejor para Miguel. Eduardo respiró aliviado. Gracias. Carmen lo miró duramente. Pero si lastimas a mi hijo de cualquier manera, Eduardo la interrumpió suave. No lo voy a lastimar. Te lo prometo. En ese momento Miguel apareció en la puerta. ¿Y puedo entrar? Carmen se arrodilló. Claro, mi amor. Miguel se acercó a Eduardo. ¿Te vas a quedar más tiempo? Eduardo miró a Carmen, luego a Miguel. Voy a quedarme todo el tiempo que pueda, pequeño. Miguel sonrió. ¿Podemos jugar fútbol otra vez? Eduardo le revolvió el cabello. Todos los días. Carmen observó la interacción. Y por primera vez desde que Eduardo había llegado, sintió algo que no era miedo, sintió esperanza. Tal vez Eduardo realmente había cambiado, o tal vez ella quería creerlo tanto que se estaba engañando. Solo el tiempo lo diría. Esa noche, Valeria recibió una llamada de Benítez. El proceso está en marcha, le dijo. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas para la primera audiencia. Valeria sonrió. Perfecto. Y la otra cosa. Ricardo habló con don Roberto esta tarde. Van a acelerar la herencia de Carmen. Valeria soltó una carcajada. Perfecto. Cuando Carmen sea oficialmente millonaria, Eduardo tendrá aún más motivación para pelear. ¿Y si Eduardo realmente cambió? Valeria se miró las uñas. Los hombres como Eduardo no cambian. Solo esperan el momento correcto para mostrar quiénes son realmente. ¿Y si se equivoca? Valeria sonrió con crueldad. Entonces yo me aseguraré de que ese momento llegue pronto. Continuará. ¿Podrá Carmen confiar en que Eduardo realmente cambió? ¿Regresará Ricardo a tiempo de ayudarla en la batalla legal? ¿Y qué está planeando Valeria para asegurarse de que Eduardo muestre su verdadera cara? Porque cuando un niño se convierte en el centro de una guerra entre adultos, la inocencia es siempre la primera víctima.